Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando muy, pero muy bien. Soy Alex D y hoy tenemos un programa, un podcast muy especial porque tengo a un invitado, a un gran amigo, compañero de viaje, artista, músico, cantante, profesor, pues pintor, viajero y me atrevo a decir que casi mochilero. Carnal, Eddie Juan Cholo, ¿cómo estás, carnal? Gracias por estar aquí en este podcast de Viajando Libre. Pues yo soy muy bien. ¿Y tú, carnal? Gracias por invitarme otra vez aquí pues, a tu nuevo espacio creativo. Gracias, carnal, gracias. Pues es un gusto, es un honor, carnal. Y sobre todo, pues, tanto tiempo que no nos habíamos visto. Sobre todo en este rollo de los viajes, pláticas, ahora sí, de viajeros, carnal. Lo que nos gusta a los dos. Nuestro mero molde. Así es, carnal. Y bueno, pues hoy tenemos un tema muy especial. Y digo especial porque en esta travesía que hemos hecho, he compartido el viaje con Eddie. ¿Cómo te digo? ¿Eddie o Juan Cholo, carnal? Como sea, Cholo. Creo que ya me dicen más Cholo que Eddie. Ok. Simón. Bueno, Cholo, carnal, digo este tema porque estuvimos ahí viajando por Latinoamérica, carnal. Por Latinoamérica, desde México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay. Bueno, tú no fuiste a Uruguay, pero a Argentina, Chile sí fuiste. Chile, y se me pasó Honduras, carnal. Por ahí estuvimos viajando. Esa travesía, pues de un viaje increíble. Increíble y de mochilazo, ¿no? Porque prácticamente eso fue. Íbamos con una mochila cada quien y creo que el hablar de viajar de mochilazo implica un chorro de cosas, pero literalmente significa eso, viajar con muy poco equipaje, ¿no? O sea, con una mochila así literal, tal vez con no mucho presupuesto. El viajar de mochilazo uno sabe que implica que no sabes a veces dónde vas a dormir, no sabes si te vas a bañar, no sabes si vas a comer. O sea, implica un chorro de cosas y creo que ese viaje que nos aventamos fue de mochilazo y fue muy largo y fue bien intenso. Es un viaje que los dos yo creo que vamos a recordar el resto de nuestras vidas. Oye, carnal, bueno, no hemos dicho el tema es Latinoamérica. El tema va a ser Latinoamérica, entonces vamos a platicar un poco de lo que nosotros pudimos conocer y pues por ahí alguno lo que viene siendo las comidas, los paisajes, la gente, la cultura, la moneda, todo esto que a las personas me imagino que les interesa, porque muchas veces te pueden preguntar, oye, ¿y en Colombia cómo está la comida? O en Uruguay, ¿cómo está la moneda? Cosas así, ¿no? O qué te piden para poder cruzar, digamos, no sé, a Costa Rica. Son preguntas que la gente, en lo personal, me hacen. Entonces, no sé, carnal, si por ahí tienes tú alguna anécdota. Pero, o sea, esa la vamos a dejar hasta el final, carnal. Esa anécdota la vamos a dejar hasta el final. De algo que te haya pasado así que digas, esto fue lo que me hizo reaccionar, me puso feliz o simplemente me puso en una situación de alerta. Pero ve pensándolo durante ahora sí que este recorrido del podcast. Y me lo dices al final. Entonces, carnal, comenzamos. Para ti, ¿qué significa cuando te digo la palabra Latinoamérica? Latinoamérica, pues yo lo veo como cultura, totalmente. Porque, digo, a raíz de este viaje que emprendimos y de haber tenido la oportunidad de conocer distintos países latinoamericanos, yo veo así inmediatamente una similitud y es cultural totalmente. Entonces, para mí Latinoamérica es cultura, 100%, ¿no? Compartimos todos los países latinoamericanos la misma raíz cultural. Tenemos una línea del tiempo también muy similar. Digo, a raíz de la conquista hemos tenido una evolución pues muy afín, muy parecida, ¿no? Entre los distintos países. Y para mí eso es Latinoamérica, es cultura. Y la cultura latinoamericana, si me dices, ¿cómo es la cultura latinoamericana? Pues es rica, totalmente. Es rica en el sentido de que tiene mucho y rica de que es sabrosa. Uh-huh. O sea, es la comida, la música, la gente, que somos pasionales, somos gente que baila, que sufre, que ríe, o sea, que es muy pasional y muy intensa, ¿no? Uh-huh. Eso es Latinoamérica para mí, todo eso. Muy cálida, sobre todo la gente, ¿no? O sea, sí, claro. A comparación, digamos, de Estados Unidos o de otro tipo de países. En lo personal, yo no he tenido la oportunidad de ir a Europa, pero
pues tú sí. Entonces, cuéntame, ¿cuál ha sido como esa diferencia que has notado entre el viejo continente y ahora sí que en este continente que fue conquistado? Pues la diferencia yo creo que la inmediata y que todo el mundo sabemos sin tal vez necesariamente conocer a Europa o el viejo continente, como dices, pues es económico e infraestructura, ¿no? O sea, eso de entrada. Se ve así, el contraste es muy, muy tangible, muy visual. La calidad de vida, la calidad de todo, ¿no? De los servicios, de todo ese tipo de cosas que son fundamentales para un ser humano. Y Latinoamérica, pues yo creo que tiene eso, ¿no? O sea, los países latinoamericanos somos muy comunes en cuanto a economía, infraestructura, política, religión. O sea, como que estamos creo que todavía en la misma etapa de desarrollo de esos temas. Uh-huh. Y sí se nota en los países del viejo continente como que sí se nota, o sea, se percibe que hay una diferencia en cuanto a su pensamiento de esos temas, ¿no? Como que no quiero decir que más evolucionado, porque sería como ponerlo por encima de Latinoamérica, y no creo que estén por encima de nada, ni Latinoamérica ni Europa. Uh-huh. Pero sí tienen una visión, quizás una perspectiva un poco más amplia que la que tenemos acá. Pero a la vez creo que somos un continente pues más muy joven, ¿no? En muchos sentidos. A pesar de que tenemos una cultura milenaria, ancestral. Uh-huh. Pero en realidad pues que la conquista fue como un reseteo a todo lo que se había desarrollado. Y comenzó otra vez de cero, pareciera. Y sí creo que hay una gran diferencia en ese sentido, ¿no? O sea, como que nos falta llegar a esa visión o a esas perspectivas más amplias que existen en el viejo continente, pero es cuestión de tiempo, yo creo que va a suceder. Va a llegar un punto en el que Latinoamérica sea, pues no sé, que tenga el desarrollo que realmente merecemos los latinoamericanos. Claro. Y el progreso que merecemos también. Me pone a pensar, carnal, que es como... digo, no tengo nada en contra. No he tenido la oportunidad de ir allá, perdón. Pero lo que he conocido de Latinoamérica y sobre todo de Sudamérica, de países como Colombia, más Perú, Bolivia, que son países muy todavía arraigados a su cultura, muy arraigados a lo que viene siendo sus raíces. Por ejemplo, estuve hace poco en lo que viene siendo Perú y todavía, o sea, ellos dicen, es que todavía le ofrecemos nuestras ofrendas a la madre tierra, al sol. Uh-huh. Y son cosas que a nosotros como latinoamericanos o a nosotros que estamos aquí en México nos pega y bueno, y ahorita estamos en frontera con Estados Unidos y nos puede como que pegar más esa cultura pues de Estados Unidos, y hemos perdido también ese tipo de raíces, de cultura, ¿no? Pero a las personas que como te menciono, que yo conocí en Perú, pues me decían esto, ¿no? O sea, que todavía le dan ofrendas a la madre tierra, pues adoración, casi pues adoración al sol, a las montañas, a los nevados. O sea, son cosas que ellos todavía respetan. Y siento que esto es más pasional, es más humano, más espiritual, digámoslo así, que, digamos, es como tú dices, nada está por encima de nada, simplemente que sí vinieron a ponernos como sus ideologías, ¿no? Y sí, la mayoría de las personas que he tenido la oportunidad de conocer, que son de allá de Europa, sí, pues son totalmente diferentes sus pensamientos, ¿no? O sea, y totalmente sus ideologías. Yo todavía recuerdo que, por ejemplo, y tú no me vas a dejar mentir, lo que viene siendo Argentina, Chile, por allá, pues tienen mucha cultura europea, sobre todo, digamos, Argentina. Mucha gente me ha dicho que tiene mucha influencia lo que viene siendo de Italia. Bueno, yo nada más conozco Buenos Aires y sí, la ciudad es muy europea en cuanto a los edificios, ¿no? O sea, hay zonas en las que sí podrías estar en Europa fácilmente en cuanto al el entorno, por así decir. Pues que todos los países latinoamericanos tienen algo de Europa, ¿no? O sea, pues la mezcla de culturas, la arquitectura, es una mezcla de lo europeo con lo nativo de América. Uh-huh. Y eso es lo que hace interesante, yo creo, Latinoamérica, que tenemos esas dos partes,
Pero pues nosotros nos falta todavía mucho más desarrollo, como ahorita decía, y nos lo merecemos totalmente. Pero sí, a mí me encanta eso que acabas de decir de cómo en Latinoamérica se siguen respetando esas tradiciones ancestrales del pasado, previos a la conquista. Pues no sé, más que como, yo creo que tenemos que cambiar el contexto, ¿no? Tenemos que recontextualizar. O sea, nosotros no podemos seguir viendo esas tradiciones ancestrales como mucha gente lo vería, ¿no? Como que, pues es que ya es obsoleto, no tiene ningún valor, ¿cómo vas a seguir creyendo en dioses o cosas así? Pues en realidad yo no creo que sea tanto eso, más bien lo que yo rescato y te digo, lo pongo en el contexto actual es esa espiritualidad latinoamericana de realmente respetar el entorno, la naturaleza, claro. Valores tan fundamentales que en la escuela ni nos enseñan o nos las enseñan muy por encimita. Respetar un atardecer, no sé, darle el valor que merece, cosas tan básicas. Sí. La lluvia, el sol, no sé, como arraigarte más a sentirte conectado con la naturaleza, que muchos países del primer mundo lo que yo creo que tienen es eso, de que se desconectan cada vez más de lo natural. Sí. Porque el primermundismo que es, pues generar una economía, no sé, más fluida, tener un PIB per cápita alto, cosas que tienen que ver mucho con lo material, con lo tangible, y eso no tiene nada que ver con lo espiritual, al menos en mi punto de vista. Entonces yo sí creo, honestamente, que el latinoamericano es mucho más espiritual que el europeo. Ya se tornó esta plática en comparar. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí, ya nos estamos saliendo un poquito de lo que viene siendo el tema, pero te voy a mencionar algo. Lo que pasa, muchos europeos y la mayoría, o sea, y sabemos que ya como tú dices, ganan muy bien, les va muy bien y vienen, y está bien, o sea, vienen y dejan el dinero acá en Latinoamérica y está bien, pero me ha tocado, por ejemplo, estuve en el Amazonas hace poco, ¿no? En Colombia, y estamos hablando antes de que entráramos aquí a grabar un poco de eso, y me tocó donde yo me fui a esta embarcación a adentrarme en el Amazonas, que iba mucho europeo. Sí, entonces, sí. Lo que yo vi es que no había respeto por lo que estaban viendo, por, como tú dices, el atardecer, la naturaleza. O sea, era como un juego para ellos, era un Disneylandia, digámoslo así, de la naturaleza, y que se ha perdido este tipo de raíces. Y la verdad, pues yo iba en mi rollo, ¿no? O sea, yo iba en mi rollo, pero sí dije, o sea, qué rollo, o sea, respeta, ¿no? O sea, inclusive el guía sí dijo, o sea, esto se lo toman toda broma, o sea, y sí fue como que yo ¿No habrán sido gringos? También. Que eso está peor, yo creo. Sí, también. Pero bueno, sí, nos estamos saliendo un poquito del tema, pero esa es una de las cosas, carnal, que pues pasa en Latinoamérica y que pues no nos podemos ocultar, ¿no? Digámoslo así. Y otra de las cosas que te quería preguntar, carnal, por ejemplo, tú sabes, a lo mejor es una pregunta muy profunda, ¿no? Y como latinoamericano te lo hago. O sea, tú sabes cuáles son tus raíces. Claro, sí, totalmente. Por ejemplo, a mí lo que me pasó cuando recorrí Latinoamérica es... fueron muchos países, como ahorita dijiste, recorrimos todo Centroamérica y por carretera, o sea, ni siquiera fue volando, ¿no? Porque es distinta la experiencia volar y llegar a un aeropuerto y del aeropuerto irte a tu hotel o qué sé yo. Es muy distinto a irte por carretera e ir viendo, ¿no? Desde los paisajes, la gente, la vida cotidiana de cada lugar. Y yo lo que sentía era que en realidad no me sentía tan fuera de México. O sea, es tan similar Latinoamérica que te sientes, no necesariamente como en casa, pero tampoco te sientes ajeno al lugar, como te puede suceder en un país mucho más desarrollado, ¿no? Que si te llegas a sentir como que, wow, o sea, en mi lugar de origen no existe esto, ¿no? Y en Latinoamérica, no, en Latinoamérica te sientes como en casa, ¿no? En Colombia yo me sentía totalmente en México, o sea, con gente igual de pasional que los mexicanos y de cálida, como ahorita dijiste. En muchos lugares de Latinoamérica yo me sentía en casa, ¿no? Así de que llegaba yo... Es como estar en México y es la cultura latinoamericana. Somos muy similares y a mí me encanta eso, la neta. Me encanta Latinoamérica. Qué bueno que venga mucho extranjero, ¿no? A visitar y a conocer. No todo el mundo se porta así como estábamos hablando, pero pues sí debe de también nosotros, creo que es parte de la labor del latinoamericano, ¿no? O sea, como que creérnosla nosotros mismos, lo que somos y lo que tenemos y de dónde venimos, para que cuando venga gente de fuera, nosotros poderles transmitir ese mensaje y esa vibra
que es la ideal, ¿no? Para que ellos también entiendan y le den valor a lo que es ajeno. Claro. Creo que estamos en un proceso de construcción. Creo también que a los latinoamericanos todavía nos falta mucho camino por recorrer en el sentido de creérnosla a nosotros mismos. Lamentablemente también... Perdón que te interrumpa, sí. Pero sí, creérnosla en lo que tenemos. Sí. Porque tenemos recursos, recursos naturales y sobre todo por los paisajes, por la naturaleza que hay. Y es lo que tú dices, tenemos que creer lo que tenemos. O sea, y es por eso que... O sea, yo sé que si ahorita le preguntamos y hacemos una encuesta a 100 personas y le preguntamos ¿a dónde quieres ir? ¿A Europa o a Sudamérica, digámoslo así? ¿O a África? Estoy casi seguro que el 90% va a decir que Europa. ¿Pero personas aquí mexicanos? Ajá, mexicanos. Okay. O sea, probablemente sí sucedería. O sea, eso pasaría. Entonces, a lo que voy, carnal, es de que pues tenemos que amar más nuestra cultura, nuestras raíces, lo que somos, lo que tenemos. Que muchas veces ni siquiera las personas conocen primero México y ya están viajando o quieren ir a otros países. En mi caso me pasó, o sea, yo primero conocí otros países y después conocí México, o sea, me pasó a mí, o sea, yo también pequé de eso. Pero solamente viajando es como conoces qué es lo que tienes. O sea, yo hace poco... pues tuve la oportunidad de ir a Machu Picchu y a la montaña de 7 colores. O sea, es neta, carnal. O sea, me gustó, voy a ser honesto, me gustó más la montaña de 7 colores, a pesar de que Machu Picchu pues es una de las maravillas del mundo. Uh-huh. Pero la energía que se siente ahí al subir, estás a 5,200 metros sobre el nivel del mar, ahí en la montaña de 7 colores. El estar ahí y la energía que se siente, o sea, es algo que no hay explicación, o sea, uh-huh. Y para esto, pues, uno sí tiene que tener también como la conciencia o estar abierto a que, como decíamos ahorita, a creer, no tanto a creer, sino a tener esa vibra y la conexión con la naturaleza. Sí, totalmente. Aparte de que Latinoamérica, pues, hablando de Machu Picchu, Latinoamérica tiene muchísimas zonas arqueológicas porque pues fue un continente, es un continente, ¿no? Con una historia milenaria, ¿no? Tan antigua como las China. Entonces, pero de ahí viene lo que te comento, o sea, no se le da el valor que realmente merece a Latinoamérica. Latinoamérica tiene la misma antigüedad que culturas como la China, y la China sí se le da mucho valor a su historia ancestral, ¿no? Y en Latinoamérica no creo que suceda lo mismo porque lamentablemente desde que el mismo latinoamericano desconoce su propio pasado, o que también lo que ha sucedido, que se han vuelto zonas turísticas y mucha gente las visita como si fuera un Disneyland, pero realmente son lugares sagrados, ¿no? Claro. Son lugares que tienen mucha energía, como tú dices, porque yo he sentido esa misma energía desde Teotihuacán en México hasta Tikal en Guatemala. O sea, se siente... Yo siempre siento como que hubiera un corazón ahí, algo que está latiendo totalmente, ¿no? Y de ahí bombea hacia el resto. Exacto. Me pasó. Y en Machu Picchu, tío, no me pasó tanto. Y obviamente me sorprendió. Dije, wow, o sea, este es algo sorprendente. O sea, es algo que no manches. O sea, mis ojos tuvieron la oportunidad de ver. Y había otra chica, es una anécdota, había otra chica de Argentina y recuerdo que ella lloró, o sea, hasta lloró. Y le habló a su papá y aquí estoy, que fíjate y esto. Y me ¿cómo es? O sea, sí, su energía me la transmitió. Sí, sí. Y desde ese momento sí como que le puse más atención a lo que estaba viendo. Entonces, es como tú dices, o sea, tenemos que comenzar nosotros como cultura latinoamericana a tener todos estos conocimientos para las personas también que vienen y poderles platicar. Otra de las cosas que yo he visto a comparación de México y pues obviamente amo mi país, mis raíces y todo lo que hay aquí. Pero me imagino que a ti también te pasó. Si tú te subes a un taxi de, no sé, de Perú, de Argentina o no sé, y comienzas a hablar de cultura, ellos te dicen
hasta el presidente de no sé cuándo y qué fue lo que hizo y todo este rollo. Y en México, lamentablemente, o sea, te levantas y no, joven, ¿de qué me está hablando? Que no sé qué. Depende, yo creo, dónde andas en México, ¿no? Porque si estás en Ciudad de México, no, hombre, ahí platicar con un taxista es platicar con una enciclopedia. Bueno, también. Bueno, sí, estamos hablando de la Ciudad de México, sí. Pero digamos, no sé, por ejemplo, aquí en nuestra frontera, o sea, sí, muchas veces, y yo también, o sea, yo carezco de conocimiento aquí mismo de mi ciudad, la neta. Entonces, pero sí yo he visto cuando me he subido a taxis o a Ubers y que estoy platicando con las personas de acá, te dicen que comer, te dicen que a dónde vayas, quién fundó tal cosa y todo. O sea, sí te dan un cierto número de datos, pues, que te enriquecen para poder ir y conocer. Sí, pues sí me ha pasado. Creo que es que México es muy grande, ¿no? Yo creo que es también algo que tiene nuestro país, que es tan grande y somos multiculturales, que realmente es difícil conocer a plenitud, o sea, tu identidad, ¿no? Como es difícil, o sea, tienes que estudiar, literalmente meterte a estudiar y no verlo como un estudio así de escolar, sino como estoy estudiando simplemente para entenderme mejor a mí mismo, exacto, ¿no? Y a mi comunidad y a mi gente y todo. Es un proceso largo, pero pues yo creo que eso ya es responsabilidad de cada quien. Es que, ¿sabes qué es lo que yo pienso, carnal? Que en la primaria, digamos, toda en la secundaria, o sea, te quieren meter a fuerza la historia, la geografía, todo esto, y pues uno lo que quiere es nada más que pase la primaria ya y la secundaria y ya crecer y nada más pasarla chido, o sea, porque esa es una de las cosas que nosotros como latinoamericanos tenemos, que somos muy rumberos, que somos muy dispersos, o sea, muy pasionales, muy amigables, y muchas veces el estudio, el conocimiento no lo tomamos tan en serio. Entonces, cuando llegas a entender todo este proceso en el viaje, bueno, yo que así lo obtuve, ¿no? El conocimiento y el interés, sobre todo, de querer aprender, de querer, o sea, porque lo vas escuchando, como decía, muchas veces, ¿cómo te puedo decir? Con personas que te van contando, y a lo mejor no es el taxista, como dije, pero a lo mejor es la señora, como nos pasó en Guatemala, la señora de la aldea, ahí, o sea, que te cuenta como historias, cosas que muchas veces hay conexión por lo cerca que estamos con México, Guatemala, o sea, todo este tipo de Centroamérica, que es interesante la cultura. Y es como te vas motivando a querer conocer qué es lo que pasó también en tu ciudad, porque fuimos conquistados, cuándo, cómo, qué ideologías nos pusieron. Cosas así, ¿no? O sea que, por ejemplo, yo ahora que fui a Perú, nunca me había adentrado tanto y conocí mucho de la cultura inca, o sea, lo que fue la cultura inca, que todavía en 1920 aproximadamente sacaron una foto de cómo subían ellos las piedras para poder construir sus ciudades, sus haciendas también, y cómo tienen diferentes tipos de laboratorios, que ellos le llaman laboratorios bueno, construyeron laboratorios de diferentes climas para obtener diferentes tipos de papa. Órale. Entonces es interesante, te digo, todos estos procesos que ellos mismos inventaron con un conocimiento que, o sea, que quién sabe de dónde salió, si sabes cómo, pero que ellos fueron inventando. Y eso se replica, yo creo, en todas las culturas prehispánicas de América. O sea, bueno, no todas, obviamente hubo unas que tuvieron un desarrollo mínimo, pero no sé, hablar de las culturas del Perú o las de Mesoamérica, pues fueron precursoras en muchos sentidos, estaban muy evolucionadas para su línea del tiempo. Y no se les da ese valor, a eso me refiero también, como que no se les da ese valor de saber nosotros como latinoamericanos que venimos de una raíz fuerte, de una raíz sólida, que fueron grandes arquitectos, grandes agricultores, ¿no? Como eso que me acabas de contar. Eso es ingeniería en muchos sentidos, ¿no? El saber cómo trabajar la tierra, el saber cómo trabajar tus recursos a tu favor. E ir más allá de lo básico, ¿no? O sea, por ejemplo, los aztecas que crearon este tipo de cultivo que son las chinampas, que eran como estas islas flotantes que dices,
Y pues eso pasó hace mucho tiempo atrás, como uno lo vería así, pero realmente es algo muy, muy cabrón, o sea, para la época es algo que yo lo escucho y digo, a mí me llena de orgullo, ¿no? Y me sorprende muchas veces el enterarme de ese tipo de datos, porque te das cuenta de que venimos de culturas civilizadas, desarrolladas, que crearon ciencia, tecnología para la época, y además eran muy espirituales, ¿no? Tenían una visión muy distinta a la que tiene el hombre moderno sobre la vida misma y la naturaleza y temas muy más profundos y filosofales. ¿Tú crees? Es una pregunta, tú como pues también eres profesor. ¿Tú crees que llegue en unos años más a desaparecer todo este tipo de conocimiento, que ya nada más sea pura tecnología, puras cosas robóticas, puras cosas que... Y me refiero a robóticas, no a que ande un robot llevándote, digo, posiblemente, no sabemos qué es lo que vaya a pasar, pero me refiero a robótica de que, por ejemplo, ahora pues tú puedes llegar y ya no hay un cajero, simplemente tú llegas y le picas y ya. Y a esto me refiero, a ese tipo de evolución humana y que se pierdan todas estas raíces. ¿Tú piensas que llegue a desaparecer? No creo, porque ya hubieran desaparecido totalmente, porque se ha intentado de que desaparezcan. Yo creo que por ejemplo en Latinoamérica ese es un problema y un conflicto que a mí me da mucha tristeza, que yo lo vi en todos los países que visité Latinoamérica, que se actúa, pues sí, viene del gobierno y de las autoridades, se actúa de cierta forma que pareciera que todo esto que es ancestral y las comunidades indígenas que siguen existiendo en toda Latinoamérica, no hay una voluntad real de incorporarlos a la sociedad, o sea, de realmente permitir que trasciendan como culturas. Se mantienen en un anonimato, en minorías, en la pobreza, segregados. Y aún así han sobrevivido por tantos siglos, ¿no? Y han sobrevivido precisamente porque es como un tesoro que no va a desaparecer así tan fácilmente. Quisieran algunos que se eliminara de tajo todo esto, pero no va a suceder. Y ojalá que no suceda. Yo digo que no va a suceder, carnal, y eso espero realmente. Pues a lo mejor si sucede ya no vamos a estar aquí. Tal vez, pero para que sucediera, imagínate, tendrían que eliminarse todas las ciudades antiguas, zonas arqueológicas, porque mientras existan esos vestigios, va a seguir existiendo información sobre ese pasado y va a seguir existiendo gente que valore ese pasado. Tal vez el problema sería que llegue un punto en el que la gente ya sea tan tecnológica, que ahorita somos muy tecnológicos, que funcionemos, como dices tú, como de una forma más automatizada y dejemos de ser analíticos. Pero eso ya sería como la perdición de la humanidad, no nada más de lo ancestral, ¿no? Yo creo. Sería muy lamentable. Claro. Sabes de que ahorita que estamos contando todo esto, a mí se me fue... Bueno, me imagino la palabra Latinoamérica. Nunca lo había pensado así, pero qué bueno que estoy platicando todo esto contigo porque pues podemos compartir parte de lo que fue el viaje y todo esto que estuvimos viendo. Y Latinoamérica me lo imagino como si fuera así, como una película de aventura, porque tenemos, como te digo, montañas, zonas arqueológicas, cultura, historia, raíces de gente que es diferente a nosotros. Y cada país va teniendo su cultura, ¿no? O sea, digamos, aunque sea de México, y tú lo viste, de México a Guatemala ya es otro. Sí, sí. De Guatemala a Honduras ya es otro. Entonces vamos viendo cómo va cambiando este tipo de ideologías, de cultura. Y es por eso que yo me lo imagino así, o sea, como una película de aventura. Y sobre todo por el viaje que hicimos, como tú lo mencionas, que fue por tierra y la geografía fue cambiando. O sea, salimos desde Ciudad Juárez, que viene siendo desierto, y nos adentramos a todo lo que fue la selva por Centroamérica. Llegamos al Canal de Panamá, nos cruzamos en avión, vimos o sea... Por eso es que me lo imagino así, a lo mejor por la aventura que pasó. Pero se me hace muy interesante el que estemos tan cerca y que todo va cambiando. Sí, pues cada país tiene su propia cultura y a la vez compartimos mucho entre culturas, pero eso está, pues a mí me encanta, ¿no? Porque se me antoja tanto seguir recorriendo Latinoamérica y conocerlo bien a profundidad, precisamente por eso, para descubrir los aspectos culturales propios de cada lugar. Empezando por la comida, ¿no? Que eso yo creo que es parte del conocer una cultura, ir y sin miedo comer. Porque es que mucha gente llega a México y luego, ay, no, es que me va a enfermar el estómago. Sí. O se enferman y qué bueno que se enfermen para que... El chiste es comer, ¿no? Y a uno le pasa igual. O sea, también si uno va a otro país y comes lo que ahí se come, pues obviamente puede suceder, ¿no? Son distintos
procesos o qué sé yo, pero es parte del conocer, que comer y probar y escuchar y todo lo que suceda, ¿no? A mí me encanta, la neta, yo cuando viajo nunca me limito en ese sentido, ni me autosaboteo, ni me pongo barreras, digo, pues sería muy tonto, muy absurdo salir de tu entorno, de tu zona de confort, a conocer algo nuevo como para llegar limitándote a ti mismo de que, ay, no, ahí no voy porque está peligroso, ay, no por esto, ¿no? Ah, la fregada. Carnal, de eso quiero hablar. Digo, está muy buena la plática. Cuéntame tu experiencia por Latinoamérica. Ahora sí, cuéntame cómo fue esta aventura, cómo fue esta travesía. Fue distinta en el sentido de que, pues, el tipo de viaje que emprendimos no fue necesariamente turístico, ¿no? O sea, fue haciendo una labor social, fue con otro tipo de intención. Claro que el conocer era uno de los pilares del viaje, pero fue distinto en ese sentido de que llegar a muchas comunidades, a muchos lugares que pues son lo opuesto, por ejemplo, a si viajas por Europa, que es distinto la experiencia. Yo creo que en Latinoamérica es todo como que más real, yo lo siento. Más real, o sea, porque es algo que está a tu alcance, ¿no? O sea, es algo a lo que tú perteneces. No te sientes ajeno, te digo, a eso. Y Latinoamérica para mí es una aventura, como tú dijiste. Fue la emoción de estar descubriendo cosas nuevas constantemente, así sin parar. Y para mí era como que fascinante, ¿no? Así que quiero más. Desde las monedas hasta el tipo de cambio, cosas así, ¿no? Que uno, pues, desde ahí ya te da mucha curiosidad. La comida, la música, la gente. A mí me encanta conocer gente a donde vaya. Uh-huh. O sea, gente local que realmente me hablen de lo que sucede en el lugar de... Pues qué mejor fuente, ¿no? Que una fuente primaria, una persona que de ahí es, ¿no? De ese lugar. Y en Latinoamérica pues conocí a mucha gente. Bien interesante el conocer desde cómo es su acento. Digo, compartimos el mismo lenguaje, pero el acento cambia, el tipo de palabras que usan, las expresiones al comunicarse. Yo me acuerdo que en Colombia me llevé varios sustos. Varios sustos porque me decían cosas que ya, ¿por qué me insulta este vato? ¿Qué le pasa? Claro. Y le digo, no, eso no es un insulto, acá es amigable. Y yo, órale, pues, o sea, desde ahí está súper interesante, ¿no? Porque te da risas, cómico, es gracioso a la vez, o sea, es como... Es chido, ¿no? Yo creo que el viajar es divertirte y viajar por Latinoamérica es divertirte y... Al doble, claro. Por lo mismo, todo el mundo... Pues aquí somos distintos. Es que sí, la neta... Y hablando en específico de Colombia, somos muy parecidos. O sea, los mexicanos con los colombianos es la hermandad pura y puedes llegar a una fiesta o puedes llegar a una reunión y no hay problema con comunicarte con ellos. O sea, digo, en cualquier lado puedes hacerlo, ¿no? O sea, y digo de Latinoamérica, porque pues ya si vas a otro lugar y no tienes el mismo idioma, pues vas a batallar. Pero hablando en el tema del lenguaje, que somos los mismos con diferentes, que es la misma lengua con diferentes acentos y con diferentes tipos de, ¿cómo se le llama? De expresiones. Sí. Ajá. Pues es más fácil, es más sencillo en cualquier parte de Latinoamérica. Yo fíjate que hace poco empecé a agarrarle el gusto a eso, a estar conociendo gente, o sea, de platicar, y sobre todo cuando viajes solo, pues lo tienes que hacer. Dices, no tengo nada que hacer, tienes que sí o sí, pues hablar con las personas, ¿no? O sea, comunicarte para no sentirte, no digamos solo, pero para que tu aventura, tu viaje sea más confortable, digámoslo así, en el sentido de conocer gente. Y más enriquecedora, ¿no? Yo creo que la enriquece el conocer gente. Así es. Entonces, carnal, ¿con qué te quedas de Latinoamérica? Sé que fue un poco... Esto tiene que tener una segunda parte. No nos hablaste mucho de tu experiencia de viaje de Latinoamérica. Por ejemplo, pues vamos a dejarlo para después. ¿Qué comida te gustó más? ¿Qué moneda te gustó más? O sea, cosas así que surgieron en tu viaje. Pero platícame alguna anécdota que te haya pasado en este viaje por Latinoamérica. Y pues tu opinión acerca de este continente. Amo el continente.
amo Latinoamérica, me siento parte de totalmente. Algo que no dijimos desde el principio es fundamental, o sea, que somos muchos países que compartimos el mismo lenguaje. Eso nos une totalmente, ¿no? Porque, digo, de aquí te puedes ir a Perú, a Chile, y te vas a poder comunicar fácilmente. Digo, el acento va a estar curioso, también nosotros les podría parecer extraño, pero es interesante. Pero yo me quedo con la riqueza que es Latinoamérica, toda la riqueza cultural, la riqueza natural, la riqueza somos países muy ricos, o sea, y tenemos las mismas dificultades, muy similares formas de pensar y de actuar. Hemos tenido las mismas problemáticas en muchos, como con Colombia, por eso tenemos mucho en común, tenemos un contexto similar en cuanto, pues, cosas que no son tan positivas socialmente, pero a la vez tenemos cosas muy positivas que también compartimos. Entonces yo me quedo con eso, con lo positivo. Y no sé, a mí siempre creo que soy muy romántico, y el viajar es un acto romántico 100%, y a mí me da ese romanticismo de decir, yo deseo realmente que nos vaya bien a los latinoamericanos, y lo repito, nos merecemos que nos vaya bien, que progresemos, que lleguemos a tener una excelente calidad de vida, porque tenemos todo para vivir mejor de como vivimos. No digo que vivamos mal, pero obviamente merecemos vivir bien, claro. Súper bien. Entonces yo me quedo con eso, con ese amor hacia Latinoamérica, y con el deseo de que en algún futuro cercano seamos países con mucho, mucho progreso. Claro. Y que aportemos todo ese progreso y esa riqueza cultural a todo el mundo. Claro. Y bueno, tu experiencia de este viaje, una anécdota que tengas? Una anécdota. Es que elegir una está bien difícil, pero pues en Chile tuve experiencias bien bonitas, pero conocer Valparaíso fue para mí, literalmente fue como, que a mí me encanta la pintura, fue como meterme a una pintura surrealista. O sea, porque me tocó que unos amigos que hice ahí locales de Valpo me llevaron a dar un rol, pero durante la noche, como en la madrugada, eso de la 1, 2 de la mañana más o menos, pues estaba solo Valparaíso, y estábamos en el área donde están todos los cerros. Es que no me acuerdo bien, pero son cerros, y ahí son muchas bajadas, subidas, muchos como pasadizos, son muchas como construcciones de fachadas pequeñas, pero todas distintas. Es como un rompecabezas, no sé cómo definirlo, pero me encantó esa experiencia, porque fue literalmente estar conociendo Valparaíso en la madrugada, sin gente, en silencio, y viendo este mar como de fachadas coloridas, distintas, y me sentía literalmente adentro de una pintura pues surrealista. Uh-huh. Creo que esa es una de las experiencias que más recuerdo, y me acuerdo que me voló así la cabeza. Y Valparaíso es urbano totalmente. Me acuerdo, de hecho, ahorita me vino a la mente cuando llegué a Valparaíso, porque yo llegué solo, agarré un camión de Santiago a Valparaíso, me fui directo al camión, y llego a Valparaíso, y desde llegar a donde voy, nada más tenía una dirección. Órale, búsquele y camínele, vato. Y empezar a caminar y ver toda la gente, los mercados, y para mí era, órale, que eso para mí es lo más bonito de un viaje, llegar a explorar el lugar que no conoces y nunca has estado ahí. Probablemente no vas a volver a estar, pero en el momento que estás, disfrútalo y conoce lo más que puedas, absorbe todo, o sea, y así caminar, ver sin miedo, obviamente, cuidándote. Digo, siempre que uno está en un lugar nuevo, pues tienes que andar alerta, ¿no? No sabes qué sucede en tu entorno. Pero algo de otra anécdota que ahorita me acabo de acordar, también cuando crucé la frontera de Ecuador hacia Perú, uh-huh, entré por una frontera que desde que estaba yo en Ecuador me dijeron, llegando a este lugar, es que no me acuerdo cómo se llama la ciudad, uh-huh, de Perú, me dicen, llegando a este lugar tienes que llegar de día y ponte bien trucha porque está bien peligroso. Y yo así como que, pues soy de Juárez, ya sé cómo es una zona peligrosa, pero arre, vamos. Ajá. Obviamente, pues hay que cuidarse, ¿no? Es lo que te digo, no hay que tomárselo. El ser mochilero no significa ser güey, o sea, no se tiene que cuidar, ¿no? Al contrario, pues tienes experiencia de cómo moverte, ¿no? Sí. Total que ya crucé la frontera yo solo, y sí fue bien, bien intensa la situación, porque en cuanto llegué a este lugar, o sea, la vibra y la energía se sentía bien, bien pesada y como muy triste, ¿no?
muy triste, una vibración muy baja, se sentía mucha necesidad de muchos sentidos. Me sentí raro, ¿sabes? Y eso me pasó en muchos lugares en Latinoamérica, decir, ¿cómo es posible que nuestra gente viva así? Sí. Es como un coraje a la vez, como decir, ¿por qué tiene que existir este tipo de situaciones, no? En los que evidentemente hay mucha necesidad y la gente no se merece vivir así. Y lamentablemente, perdón que haga una pausa en esto, lamentablemente el trasfondo que puede haber en familias de donde fueron saqueadas, porque muchas de estas familias fueron saqueadas de sus propios territorios o de una vida feliz. Así es, sí, la neta, en Latinoamérica ha habido mucho sufrimiento, ¿no? Por tanto, saqueo que sigue habiendo hasta la fecha, un saqueo sin fin pareciera. Y sí hay lugares de mucha necesidad que son peligrosos, ¿no? Y pues sí yo creo que nunca me había sentido tan raro en un entorno, me sentí raro, ¿no? O sea, yo volteaba a mi alrededor, era como haber retrocedido en el tiempo, porque me acuerdo que necesitaba un teléfono público para llamar a un contacto que tenía ahí que me iban a llevar a otro lado. Y ni siquiera había teléfonos y lo único que encontré era un teléfono así viejísimo que yo no sé ni cómo funcionaba todavía. Y yo decía, ¿qué onda? Parece que me regresé a los 70s o los 60s. Y no sé, fue muy, muy rara esa experiencia. Y así como esa, pues puedo platicar muchas, yo creo que tú igual, de cada lugar que uno visita. Experiencias bien bonitas, unas raras como esta, unas que realmente te conmueven y quieres llorar, ¿no? O sea, y de felicidad o de tristeza, de todo. Así es, carnal. Pues muchas gracias por esta plática tan amena. Creo que hay mucho que contar. Y bueno, sabemos que últimamente ya vas a estar en actividades, pero espero poder tener nuevamente que aceptes mi invitación, porque tenemos mucho que platicar puras anécdotas. De puras anécdotas, ¿no? De cada país, sí. Sí, o sea, es que son muchas anécdotas que compartimos. Y ya para terminar, yo voy a computar una. Como te acuerdas cuando llegamos, no sé si tú íbamos precisamente entrando a Perú, en una ciudad así muy... digamos, pues Perú es desértico, pero nosotros como que apenas estábamos entrando y que se nos ponchó la llanta. Ah, sí. Y que tuvimos que ir, y luego era casi medianoche y luego llega un carnal y nos dicen, no estén aquí porque es peligroso. Fue una experiencia de que unos se quedaron en la camioneta, unos pararon a un carro, creo, y los llevó para que cambiaran la llanta, algo así. Fue todo un rollo. Sí, horrible. Pero estábamos en medio de la nada. De madrugada, así de que no se veía nada. En un lugar donde, pues, inseguro, ¿no? Que hasta nos podían asaltar y cosas así ahí. Sí, claro, me acuerdo de eso. Sí, carnal. Entonces tenemos muchas anécdotas de esas. Así que, bueno, espero que nuevamente podamos tener la oportunidad de platicar contigo, carnal. Sí, y que pues, se arme. Muchas gracias. Amigos, pues muchas gracias por ver este podcast de Viajando Libre. Suscríbanse a este canal que es totalmente gratis. Activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un nuevo episodio. Y pues nos estamos viendo ahí en las redes sociales de Facebook, de Instagram, de Spotify. Ahí vamos a estar. Escúchenos, carnal. ¿Cuáles son tus redes sociales para que te sigan, para que escuchen tu música? Porque tú eres, como ya lo mencioné, artista, músico, pintor, de todo haces, carnal. De todo un poco. De todo, eso es bueno. Síganme, amigos. De hecho, nada más uso Instagram ya, pero es Cholonsky. Con al final SK y latina. Cholonsky. Ahí es donde estoy compartiendo ahí, pues, la música que hago, lo que hago, pues todo el tipo de arte que hago ahí lo subo. Y es a la vez yo creo que ya ahorita la hago también de mini bloguero de vez en cuando que me dan ganas ahí de subir algo de contenido ahí. Es todo, carnal. Pero sí, agreguen, amigos, y gracias por invitarme, carnal. No, pues aquí estamos y pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Bye. Chao, banda. Cuídense. Vámonos de viaje con amigos, solamente la mochila y un par de pesillos me acompañan. Mi pasaporte en el bolsillo llevo ya. No necesitas nada más para irnos de viaje.